hermanos, ahí con Felipe en vivo, en acústico, una intro que está siendo verdaderamente para nosotros es una bendición. La verdad que estamos muy, pero muy contentos de poder salir nuevamente por este medio, por WhatsApp, por Instagram, por YouTube. Gracias Dios, gracias por este medio de internet, de conexión que tenemos desde mi hogar hacia miles y miles de hogares que están oyendo hoy la palabra del Señor. Así que ya 17 y 7 horas saliendo en vivo desde aquí, desde Casa de Oración Puerta del Cielo. Damos gracias a Dios por todo lo que se están conectando. Son muchos los que se están conectando, están dejando sus saludos, están dejando sus pedidos de oración. Recuerden que estamos, cuando terminamos el culto, hay hermanos que están orando por su pedido, orando por lo que usted ha dejado en, digamos, los mensajes del Facebook, amén, o WhatsApp, lo que sea, estamos para orar. Así que en esta tarde maravillosa saludamos a toda la familia de fe que está allí del otro lado, a nuestros queridos hermanos, siervos de Dios, colaboradores, obreros, evangelistas, líderes, sean bendecidos en este su culto en casa, en esta tarde de bendición que podemos estar unidos en un mismo sentir, unidos en una misma dirección para poder llevar la buena nueva a aquellos hogares que tanto están en necesidad. Quiero compartir con usted una palabra que se encuentra en el libro de Gálatas, y también quiero compartir con usted el libro de los Hechos. Vamos a compartir dos libros del apóstol Pablo, amén, una historia hermosa titulada La tercera vez que Dios me avisa, o Dios siempre me cuida, ¿no? ¿Cuántos saben ustedes que el Señor siempre les cuida, que el Señor siempre les ama y les va a estar avisando siempre para que usted no se equivoque? Dios siempre nos cuida, Dios siempre te cuidará, amén. Y esta es la tercera vez, por lo menos en mi vida, de poder leer la palabra, que Dios me está avisando que lo que tengo que hacer de aquí en adelante tiene que ser direccionado por el Espíritu de Dios, por revelación de Dios, para cuando me quiera mover a cualquier lugar que quizás quiera moverme, todo sea la voluntad del Señor, o quizás quiera hacer algo que sea siempre la voluntad del Señor. Quiero compartir con usted la noticia que me ha llegado esta mañana de volver a los cultos, amén, con tantos hermanos, tantas familias en Cristo Jesús. Desde hoy, que se abrió la oportunidad nuevamente de estar en la ciudad de Pérez, con los cultos abiertos, por lo menos aquí en la ciudad de Pérez, creo que también en Rosario, tengo que meterme en el grupo de consejo de pastores de Rosario, para ver si también esta normativa abarca también a Rosario. Pero en la ciudad de Pérez, ya desde hoy, tenemos la bendición de poder participar de los cultos presenciales, con un 30% de la capacidad. Estoy orando a Dios, porque la noticia es desde hoy hasta el 25 de junio. Después del 25 de junio no se va a saber qué va a pasar. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a estos cambios. Amén. Lo importante es obedecer y acatar las órdenes gubernamentales para, digamos, para seguir, ¿no? De una manera o la otra. De esta manera por vía Facebook, por vía internet, o de la otra manera en reuniones presenciales. Así que este sábado vamos a tener la primera reunión después de un tiempo presencial en Casa de Oración Puerta del Cielo, ciudad de Pérez. Y vamos a ver si también la tenemos en Rosario y en Villa Gobernador Galvez, según la capacidad que tengamos, amén. Así que sabemos que en la ciudad de Pérez es un lugar grande, donde la capacidad es bastante amplia y podemos estar distanciados, no así en la ciudad de Rosario, ¿no? La ciudad de Rosario es un lugar más pequeño y en Villa Gobernador Galvez también. Así que vamos a ver qué sucede en Rosario y en Villa Gobernador Galvez. Sí, en Pérez tenemos reunión el día sábado, este sábado, 17 horas. Recuerde, sábado 17 horas
tenemos reunión en la ciudad de Pérez, salimos también por vía Facebook, para aquellos que no pueden acudir de Rosario a Pérez, y para todos aquellos que nos están mirando de otros lugares, ¿no? Quiero compartir con usted el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 1 al 14. Vamos a ir desmenuzando la palabra del Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome control de esta reunión. Muchos hermanos están llegando del trabajo, están preparando ahí su mate, están preparando una merienda con la familia, estamos pasando este culto en casa nuevamente con la familia de Cristo. Así que quiero bendecir a todos los que han orado en el día de ayer. La radio estuvo hermosa, ayer el programa de Mujeres Virtuosas, con la invitada Araceli Centurión, que estuvo allí con Rufel Trin y con Lidia Nieves. Ayer no pudo estar Lidia Nieves, pero sí estuvo la invitada, que fue una bendición, la verdad que nos ha dejado la palabra del Señor y hemos aprendido, nos hemos gozado en el Señor. Y también damos gracias a Dios por lo que va a acontecer mañana con Edistrando las Manos para la Batalla y el día viernes para Formando un Ministro. Recuerde, muy importante, mañana 17 horas pondremos en el Facebook estudio bíblico con nuestra querida hermana Sonia. Ella tiene un grupo de hermanas guerreras que le pasa el discipulado allá en la ciudad de Pérez, pero he decidido, es tan rico el material que están compartiendo para que usted también lo tenga. Amén. Así que mañana 17 horas se va a subir por Facebook un audio en vivo del discipulado del día jueves anterior, para que usted lo tenga, para que usted crezca en el Señor y para que alcance tanta bendición como la que el Señor tiene para usted y para su familia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 21. Recuerde, Dios siempre me cuidará. Y vamos a ver cómo Dios lo estuvo cuidando el apóstol Pablo. Usó a varias personas. Capítulo 21 del libro de los Hechos, versículo 1. Amén. Ahí está con la Biblia nuestro operador, el equipo de multimedia, Ezequiel ahí firme. Está pasando en pantalla la palabra del Señor. Versículo 1. Lo leemos en el nombre de Jesucristo y dice así esta palabra de poder para usted y para mí. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Escuche, y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. ¡Qué bendición! Este apóstol Pablo viajando por todos los lugares, llevando la palabra del Señor. Verso 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Versículo 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribábamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a seguir desmenuzando la palabra, pero qué importancia. Recuerde usted, yo quiero recordarle, que usted recuerde en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando el apóstol Pablo tiene la conversión. Él venía directamente a Jerusalén a llevar cautivo a todos los cristianos, a llevar presos a todos los que profesaban la fe en Cristo. Él era Saulo de Tarso, en el cual camino a Damasco recibió ese encuentro, ¿no?, de parte de nuestro Señor Jesucristo, en el cual lo dejó sin visión. Cuando él es llevado a una casa para esperar que el Señor le recupere la vista, él estuvo 3 días en oración, en ayuno, en clamor. Fue avisado también Ananí, el discípulo del Señor, en el cual, por visión, le mandó a que pusiese las manos sobre Saulo para que recobre la vista. Ahora, no entendiendo nada, este varón, sabiendo y conociendo a Saulo, de que era perseguidor de la iglesia, él tenía temor, tenía miedo. Sin embargo, el ángel del Señor le dice que vaya, que él estaba con Ananí. Cuando el Señor le responde, instrumento me es este, ¿no?, para llevar mi palabra, y verá cuánto le será padecer por mi nombre. Recuerde esta palabra usted, para no decir cualquier cosa. Quiero leer con usted el capítulo 9 del libro de los Hechos, para ser más conciso. Y le dice así, en el verso 19, en el verso 15, el Señor le dijo a Ananías:
Ve porque instrumento escogido me es este, habla del apóstol Pablo, del futuro hombre de Dios, ve porque instrumento me es este, escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, escuche, vaya anotando esta primera palabra, atesórele en su corazón, porque yo le mostraré, escuche, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vaya anotando esto. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Haberle dicho que era instrumento, haberle dicho que iba a ir a los gentiles, a los reyes. La Biblia me dice y me asegura que él tenía que padecer por causa de su nombre. Ahora, vamos nuevamente a lo que estábamos compartiendo. Y el apóstol Pablo venía padeciendo por causa del nombre de Jesús, viajando desde cuando lo apartó el Espíritu Santo para la obra misionera. Él viajaba de un lado al otro llevando la palabra de salvación, la gracia, amén, el poder del Señor, el ministerio de la gracia a los gentiles y a todo aquel que se le cruzara en el camino. El apóstol Pablo predicaba y predicaba y predicaba y predicaba la palabra de Dios por haber el Espíritu Santo escogido a Pablo y Bernabé para la obra misionera. Él estaba de un lado al otro por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo mandaba, le enviaba a que este varón predicase la palabra a toda criatura, mayormente a los gentiles, a los esclavos, a los reyes, aquel que estaba por allí dando vuelta donde el apóstol Pablo viajaba. Él venía de un lado al otro, y en el verso 4, vamos al verso 4, ahí está el operador poniendo el verso 4, del mismo libro de los Hechos, capítulo 21, y hallados los discípulos, escuche, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Aquí me freno en la primera avisada, que quizás Dios te está avisando en este momento para usted que está allí del otro lado. Estos hombres, estos discípulos del Señor, estos hermanos en Cristo, tenían el don de profecía. Dios lo había usado en aquel momento para profetizar sobre Pablo, para que no subiese a Jerusalén, pero no era por profecía de hombre, sino era profecía por el Espíritu de Dios. Le estaba avisando de parte de Dios, cuidándolo a Pablo para que no vaya a Jerusalén en ese momento. Verso 5, cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodilla en la playa, orábamos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Recuerde el principio, recuerde la primera palabra que le dije que usted guarde en su corazón, cuando el Saulo de Tarso quiso ir a Jerusalén a apresar a todos los cristianos, en el cual se encontró con el Señor. El Señor no le dejó llegar a Jerusalén, amén, no llega a Jerusalén, no llega ni siquiera a Damasco, que el Señor lo visita, y empieza una conversión del apóstol Pablo, en el cual cuando el apóstol Pablo recobra la vista, va al desierto, vuelve a Jerusalén. Cuando vuelve por primera vez a Jerusalén, que Dios le permite volver a Jerusalén para mostrarle a los otros apóstoles que él era también discípulo de Cristo, los discípulos, dicen los apóstoles, que no le creían que era un discípulo y le tenían temor. Amén. Por eso el apóstol Pablo es guardado por el Señor, y más adelante, después de Pedro, que Pedro fue enviado a los circuncisos, la obra de Cristo lo levanta a Pedro para predicar a toda criatura, a los judíos, a los griegos. Sin embargo, Pablo estaba guardado en el templo, guardado entre los hermanos para la obra misionera de Jesús. Usted ve en el capítulo 13 más o menos del libro de los Hechos, cuando es apartado Pablo y Bernabé para esta obra misionera. Pero el primer aviso de parte de Dios viene sobre Pablo por unos simples hermanos. Pablo se da cuenta que no solamente él tenía revelación, que no solamente él tenía el Espíritu de Dios, sino que hermanos de diferentes lugares también tenían al Espíritu de Dios. También había hermanos que estaban
apartados para Dios, también había hermanos que estaban en santidad en el Señor, también había hermanos y hermanas que estaban en comunión con el Señor, y también tenían la revelación del Santo. Dios había soltado una profecía en los hermanos y los hermanos no se la callaron. Los hermanos decidieron decirle: Pablo, así te dice el Espíritu de Dios, no vayas a Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Pablo me dice en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 6, que se abrazaron, oraron los unos con los otros, y él subió al barco y ellos se volvieron a sus casas. O sea que Pablo muy poco se frena por esta profecía, sino que él tenía una dirección de él mismo de ir a Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nosotros podemos decir: ¿pero qué? Entonces Pablo desobedeció. Y sí, desobedeció. Escuche, porque usted capaz que se está enterando que quizás capaz que Pablo no se equivocó. Piensa que usted que Pablo no se equivocó, que no tuvo ningún error, que no tuvo ninguna desobediencia, que fue quizás un hombre rebelde. Sí, como usted, como yo. El único que no se equivocó, que no fue rebelde, que no hizo lo que quiso, fue nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis tuvieron errores, horrores, se equivocaron, fueron rebeldes, desobedecieron y tuvieron pecado como usted y como yo. El apóstol no obedece a la primera advertencia por el Espíritu de Dios para que no subiese a Jerusalén. Él agarra, se sube al barco y decide ir a Jerusalén. Versículo 7, el operador lo va a poner en pantalla, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió, escuche, de Judea un profeta llamado Agabo. Este profeta que desciende a la casa de Felipe, recuerde que Felipe tenía hijas, 4 hijas que también era usada estas mujeres con don de profecía. Imagínense lo que era la casa de Felipe con 4 mujeres que profetizaban. 4 mujeres que en medio de la oración empezaban a profetizar. Imagínense el fuego de Dios que había en la casa de Felipe. Lo mismo sucede cuando Dios te usa en el Espíritu y usted está orando. Hay un fuego de Dios en tu casa y acá en mi casa. Cuando oramos unidos en el Espíritu, se producen y suceden cosas maravillosas, extraordinarias. Ahora, la profecía no le fue conocida del todo. Solamente le dijo el Señor que no subiese a Jerusalén. Pero ahora Dios, como te ama y como me ama, y nos va a cuidar, nos cuidará y nos cuidó, va a seguir usando hombres y mujeres de Dios para que tú entiendas de no hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Yo creo que esta es la tercera vez que quizás Dios te está hablando. Ahora vamos a ver la profecía de Gabo, y lo que te estoy compartiendo creo que es la tercera vez para que abras los ojos y no hagas tu voluntad, sino que hagas la voluntad del Omnipotente. Y si quizás hiciste tu voluntad y te encontraste en situaciones difíciles por tomar una decisión que no fuera de Dios, quiero decirte que las consecuencias son inevitables. Las consecuencias las vamos a pasar, vamos a atravesar. Van a ser difíciles, duras, pero recuerde que el Señor está con nosotros. No por haber desobedecido el apóstol Pablo, Dios se había alejado del apóstol Pablo, sino que permitió que la palabra se cumpliese en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde dice: este mi instrumento, este varón, verá lo que es padecer por causa de mi nombre, y aún más padecer por la desobediencia, por la rebeldía, por no oír y entender lo que Dios quería para el apóstol Pablo. Dios tenía un plan perfecto para él. Sin embargo, él, por su emoción, porque imagínese usted, siendo Saulo de Tarso, no lo detenía nadie, iba donde quisiese, apresaba a los cristianos, apresaban a todos los que profesaban la fe en Cristo, no importándole ni siquiera su vida. Imagínense en Cristo Jesús, este toberchino, este toro de Cristo, yendo a donde haya una mujer o un hombre para predicar a Cristo. Así me pasa a mí y te pasa a vos que estás del otro lado cuando te convertiste en el Señor.
Le querés predicar a todo el mundo. Querés salir a las naciones, querés correr por el obelisco, por el monumento, predicándole al Señor. Pero recuerde que usted tiene plan con el Señor. Usted no tiene un plan con el Señor. Dios tiene un plan con usted. Y el plan de Dios se va a cumplir. Así que ahí está el apóstol Pablo encontrándose en esa casa de profecía, con el ministerio profético, con la unción de Dios, con la presencia del Omnipotente. Dios escoge a un profeta que estaba lejos. Dios podía haber escogido a la profeta que era su hija de Felipe, alguna de las hijas de Felipe. Sin embargo, Dios tiene que llamar a otro profeta de lejos, porque quizás el apóstol Pablo no hubiese creído por haberle conocido o por haberle él dicho que algunos hermanos le profetizaron que él no tenía que subir a Jerusalén. El apóstol Pablo hubiese dicho, y sí, ya te conté que los hermanos me estuvieron atajando por parte de Dios para que no suba a Jerusalén, por lo cual vos me estás diciendo ahora por sentimiento, por una parte almática, para que yo no vuelva a Jerusalén. Sin embargo, Dios no usa a esas mujeres profetas, usa al profeta Agabo. Y el profeta viene a esa casa, y en el verso 11 dice, quien vino a vernos, tomó el cinto de Pablo, escuche esto, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este el cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Verso 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Verso 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de Dios. Tremendo el mensaje de Dios en esta tarde maravillosa. El profeta varón de Dios, Agabo, le estaba cumpliendo la profecía de lo que le había ya profetizado en el principio los hermanos discípulos de Cristo que estaban con el apóstol Pablo, diciéndole por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora el profeta Agabo le estaba diciendo lo que le iba a acontecer en Jerusalén si él subía. Le mostraba el cinto del apóstol, atada las manos, los pies, el profeta, diciéndole que los judíos así le iban a apresar y le iban a entregar a los gentiles. Y él dice, yo pondría mi vida por causa de Cristo. Pero, ¿era la voluntad de Dios que él vaya a Jerusalén en ese tiempo? Y yo creo que no. Porque si usted ve del verso 14 en adelante, lo que sucedió con el apóstol Pablo. Dice la Biblia que cuando llegó a Jerusalén, en aquel tiempo, estaba Pedro y otros hermanos y los ancianos, y él era un hombre donde levantaban falso testimonio contra él. Jerusalén ya estaba avisada de que el apóstol Pablo supuestamente negaba la ley de Moisés. Amén. Que obligaba a que no circunciden. De ninguna manera el apóstol estaba hablando de la gracia y de la libertad en Cristo. Sin embargo, las mentiras llegaban rápido a Jerusalén. Imagínense todo el pueblo allí, varones eruditos, ancianos, ortodoxos, fariseos, seduceos, esperando que el apóstol Pablo venga ¿para qué? Ni más ni menos para apresarlo, para matarlo. Un hombre que estaba confundiendo al pueblo. Y cuando llegó el apóstol Pablo a Jerusalén, sucedió lo que los profetas le anunciaron. El apóstol no solamente quedó preso con 2 cadenas, sino que le dieron una paliza impresionante. Yo no sé si a usted le han dado una paliza en algún momento estando en la carne. Fue tanta la paliza y tanta la pelea, tanto el golpe de todos los que gritaban, era un alboroto, que quedó casi moribundo. Lo tuvieron que llevar los centuriones, lo rescataron los centuriones, aflojaron los hombres de pegarle cuando vieron a los centuriones y lo llevaron como a alzas, como a cuestas, porque estaba totalmente como ya moribundo el apóstol Pablo. El propósito de Dios se tiene que cumplir
El Señor te llama, te perfecciona y lo cumple el llamado. Evidentemente, el apóstol Pablo no tenía que morir en este primer viaje a Jerusalén. Le quedaba mucho camino por recorrer. Pero por su decisión casi muere en Jerusalén en el primer regreso. Amén. Cuando él está en Jerusalén, él decide ir sin oír la voz de los profetas. Sucede lo que los profetas le decían. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una experiencia en el Señor. Y así como el apóstol Pablo me ha pasado muchas veces, y quizás te pasó también a vos, de una rebeldía o de decir, no, él no es de Dios, hermano, yo tengo una dirección y con esa dirección me moveré y nada me frenará porque lo hago por causa de Cristo. Gloria a Dios, pero no era la voluntad de Dios. Quizás no es la voluntad de Dios lo que vos estás pensando hacer. Por eso Dios te está cuidando en este momento. Quiere advertirte y quiere frenarte para prepararte para en el tiempo de Dios ir a Jerusalén. Amén. Nosotros queremos ir. Estamos aquí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Pero que se haga tu voluntad, le dijo el profeta y los hermanos. Mejor, bueno, Señor, no podemos que cambie de opinión Pablo, pero que se haga tu voluntad, Señor, no la nuestra. Yo le profeticé de parte del Espíritu de Dios, le profetizó mi hermano en aquel tiempo antes de viajar hasta aquí. Sin embargo, el apóstol tiene una determinación de ir a Jerusalén. Llega a Jerusalén y tiene que hacer un montón de cosas. Ir al templo, a sacrificar, a rasurarse, hacer tantas cosas por agradar al hombre. Porque el hombre tenía que ver que el apóstol Pablo no abogaba la ley, sino que él decía que la ley sigue la ley, no digo que la ley sea mala, amén. Él hablaba de la gracia, él hablaba del ministerio que le dio el Señor para aquellos hombres que salgan de la esclavitud a la libertad en Cristo Jesús. Él tenía que hacerlo todo por los hombres. Qué triste, ¿no? Llegar a ese lugar que tanto vos tenés expectativa de hacer tantas cosas y te encontrás con que la profecía se cumple. Las consecuencias las tuviste que pasar, las consecuencias tuve que pasarla, vivirla. Ahora la Biblia me enseña y me dice que todo me ayuda bien a los que están llamados a un propósito. Usted tiene propósito, yo tengo propósito. Quizás nos equivocamos, hicimos cosas a nuestra manera, nos movimos con nuestra propia dirección y pasamos consecuencias que fueron muy difíciles, muy duras. Pero ahí está el Señor cuidándote en todo. Ahí está el Señor cuidándote en todo tiempo. Ahí está el Señor perfeccionándote para que no te vuelva a suceder. Quizás también te pasó que volviste a cerrar tu oído a la voz de Dios. Cuando te dijo, no vayas, no lo hagas. No te metas acá. Tené cuidado y te metiste y no tuviste cuidado. Pero Dios te dice en esta tarde, te estoy cuidando. Te estoy hablando quizás por tercera vez para que no vayas apresuradamente, no corras con toda, como un potrillo alocado, y llegues a hacer lo que vos querés hacer. El apóstol Pablo ni más ni menos quería predicar a Cristo. No tenía otra cosa sino predicar este evangelio de la gracia. Sin embargo, no era la voluntad de Dios. Si no, nunca hubiese preparado el Señor dos profetas. Si no, el Señor nunca se hubiese manifestado por la decisión de Pablo. Ahí están los hermanos primeros que profetizaron y dijeron por el Espíritu Santo que no subiese a Jerusalén. Viene Gabo para completar la profecía. No solamente, Pablo, no subas a Jerusalén, pero si subís y si no obedeces a Dios, vas a estar encadenado y te van a entregar a los gentiles, los judíos. No va a pasar nada, Pablo, porque no es mi voluntad, entre comillas. Cuando no está el Señor, no pasa absolutamente nada. Cuando el Señor te quiere ministrar para que tus pies no se desvíen, ahí estás vos para tomar la decisión de decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Porque Dios conoce tu interés. Dios sabe que amás su nombre y que querés hacer todo por su voluntad. Pero hay cosas que te van a dañar. Hay cosas que te van a suceder que te vas a tropezar y te vas a raspar y te va a doler. Por eso Dios te quiere evitar todos esos raspones, todos esos golpes. Pero recuerde la palabra del Señor que compartí en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde el Señor le decía a Ananías, este es mi instrumento.
para que lleve mi palabra y él vea lo que es padecer por mi nombre. Una cosa es que vos padezcas por el nombre del Señor, por su voluntad, en aflicciones, en dolores, en quebrantos, por acusaciones, por cosas que se levantan contra tu ministerio, contra tu vida. Y otra cosa es padecer por tu voluntad, por no obedecer a Dios. El apóstol estaba padeciendo lo que fue profetizado, amén, por el profeta Agabo. No solamente fue engrillado de manos y de pies, sino que le dieron tanta golpiza, que quedó casi moribundo. Fue tanta la golpiza y lo que los hombres estaban preparados para matarle, porque cuando el apóstol fue cargado por los centuriones, por los soldados, dice que había mucha gente atrás. Usted siga leyendo el capítulo 21. Es hermosa la palabra de Dios. Mucha gente atrás que gritaba, mátenle, mátenle. Yo no sé si usted recuerda ¿cómo se le dice? Vocillo, ese griterío. ¿Recuerdan cuando Jesús le decía lo mismo? Cuando estaba Barrabás y cuando estaba Cristo. Sin embargo, Cristo estaba cumpliendo toda la ley. El Señor estaba cumpliendo todo a rajatabla con respecto a Dios Todopoderoso. Le estaban gritando al Señor, mátenle, mátenle, suelten a Barrabás. Esa misma palabra se estaba soltando ahora sobre el apóstol Pablo. Casi moribundo, cargado por los soldados, preso de manos y de pies, inmovilizado, no pudiendo predicar a Cristo porque estaba todo inflamado, la cara, el rostro, el cuerpo, no pudiendo hacer nada de lo que él quería hacer. Estaban atrás las personas que le decían, mátenle, mátenlo. Sin embargo, ahí está el Señor, guardando la vida del apóstol Pablo. Porque si usted ve la Biblia, me dice que no murió ahí. A pesar de que tuvo rebeldía, a pesar de que no escuchó la voz de Dios, él no murió. Pero ahora quiero comentarle a usted, quiero que me acompañe en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hay una diferencia tan grande, hay una madurez espiritual, hay sabiduría del Señor. Y estamos hablando ni más ni menos de un varón, pero extraordinario de Dios. Un varón que pagó un precio por causa del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, falló. Y quizás se está enterando usted la primera vez que el apóstol Pablo falló. Todo hombre falla. Pero el reconocimiento, el entender que es necesario hacer la voluntad de Dios y no hacer mi propia voluntad, te llevará a seguir escalando aquellos peldaños. De reconocer que te equivocaste, arrepentirte delante de la presencia del Señor por tu necedad, por tu quizás incredulidad, porque pensaste que sos el único ungido, sos el único que Dios te habla, sos el único que entiende el mensaje. Y quizás te está hablando un hermano que recién comienza y te está diciendo, cuidado hermano, tenés cuidado. Y te manifestás y te enojás y no entendés y haces lo que nació en tu corazón, de ir a predicar la palabra. Y cuando vas y haces lo que vos querés, te golpeás, te hace daño, quedás atado de pie y de mano, no podés ni siquiera de alabar su nombre, porque no es tanta la trompa hinchada que ni siquiera podés anunciar su nombre. Toda expectativa que tenías de predicar el Evangelio en aquel lugar no te sirvió, no hiciste nada. Pero mire lo que habla Gálatas, el apóstol Pablo hablando a la iglesia, dando un testimonio de un hombre con madurez, de un hombre con sabiduría, de un hombre que pasó diferentes cosas, pero aprendió de lo malo y rescató lo bueno. Mire lo que dice en el versículo 1. Después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 14 años pasan de este episodio de Jerusalén por primera vez. Todo esto es lo que le sucedió al apóstol Pablo, por no oír la voz de Dios, por medio de los profetas, por medio de los hermanos, y hacer lo que él quería hacer, de llevar el mensaje a los gentiles de la gracia. Duró 14 años para no volver a aquella ciudad. Estaba con Bernabé y con Tito, amén. Pero subí
según una revelación. Bendito sea el Señor. No sube nuevamente por su voluntad. Porque si él hubiese querido subir nuevamente por su voluntad, Dios le hubiese puesto nuevamente a otros profetas. Porque Dios te cuida, Dios te ama. Dios tiene un plan con vos. Y hay veces que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y hacer cosas e ir a un montón de lados, pero que no es la voluntad de Dios. Si el apóstol Pablo, después de los 14 años, no hubiese tenido una revelación y hubiese querido él subir a Jerusalén, yo te puedo asegurar que Dios le hubiese mandado nuevamente a los profetas. Porque el profeta profetiza y habla la voz de Dios. Le hubiese dicho nuevamente, Pablo, no subas a Jerusalén. Y hay veces que al hombre hay que volverle a decir, de parte de Dios, lo que está pensando hacer, que no es de Dios. Sin embargo, la Biblia me dice que después de 14 años, el apóstol Pablo decide subir a Jerusalén, pero no por su voluntad. No porque se le presentó un profeta de Dios diciéndole subí a Jerusalén, sino por una revelación del mismo Dios omnipotente. El mismo Dios estaba preparando en Jerusalén todo para que el apóstol Pablo ahora sí subiese a Jerusalén. Ahora sí te está preparando el Señor. Lo que no había preparado antes para vos, el Señor te está preparando después de un tiempo. El haberte equivocado, el haberte rebelado con el Señor, el no haber obedecido a Dios en aquel tiempo, pasaste consecuencias difíciles, pero no te apartaste. Seguiste firme en el Señor, reconociendo tus errores, reconociendo lo que fallaste en aquel momento, reconociendo que no oíste la palabra del Señor, pero perseveraste. Y ahora viene el tiempo del cumplimiento de la profecía, de la promesa para con tu vida, para llegar a Jerusalén conforme a la voluntad de Dios. Fue tan diferente, hermano querido. Usted quiero que lea Gálatas 2 completo hasta el verso 10. Es impresionante lo simple que hace Dios todas las cosas. El apóstol Pablo anduvo en Jerusalén en libertad en aquel lugar. Hizo verdaderamente lo que Dios le mandó. Pudo predicarle a todo aquel varón que Dios había preparado. Se pusieron de acuerdo los discípulos, los apóstoles, para que el apóstol y un grupo de hermanos vaya a los gentiles y Pedro y un grupo de hermanos vaya a los judíos. Fue tanta la bendición de Dios que fueron muchísimos convertidos. Versículo 1 dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2, pero subí según una revelación, escuche, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenía cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bendito sea el Señor de gloria. O sea, el apóstol Pablo me está diciendo que lo primero que hizo fue llegar a Jerusalén e ir a algunos hermanos, algunos hombres de alto rango, de autoridad, y predicarle el evangelio de gracia que él le predica a los gentiles. Qué libertad en Cristo. Qué diferente lo que sucedió en este tiempo, diferente a lo que sucedió en aquel tiempo primero. Cuando el apóstol Pablo llegó por primera vez en la Jerusalén, tuvo que agradar al hombre. Tuvo que presentarse y hacer un montón de cosas para agradar al hombre. Sacrificó, se reunió con varios hermanos ahí en la iglesia, se rasuró la cabeza. Sin embargo, el hombre lo golpeó, el hombre lo apresó. Pero cuando hay revelación de Dios para con tu vida, varón que estás allí del otro lado, mujer que estás del otro lado, yo te puedo asegurar que es todo tan simple, pero es necesario que pasemos y atravesamos situaciones como la que pasó el apóstol Pablo. Por eso el Señor deja su palabra, para que nosotros no nos desviemos como oveja sin pastor. Para que nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad del Eterno. Está su palabra. No podemos decirle, me equivoqué, Señor, porque no entendí o no oí. No, está la palabra de Dios. Pero si te equivocás, permanecé. No te enojes y no digas, bueno, ahora sí ya perdí todo. Ahora que no hay más congregación, me vuelvo al mundo. Ahora que no conseguí lo que necesitaba y me vuelvo a lo que estaba haciendo. No, permanecé. Morí a la carne
Enyugate a Cristo, que es fácil y ligera la carga, y seguí esta carrera con paciencia. El apóstol estaba diciendo en el verso 4, decía, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos nuevamente a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca sobre nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa, decía el apóstol Pablo. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, bendito sea Dios, actuó también en mí para los gentiles. Gloria a tu nombre, Dios mío. Bendito el Rey de Gloria, santo y poderoso nuestro Dios. El mismo que actuó en Pedro, le estaba hablando a los varones de autoridad, también actuó en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Hasta aquí la palabra del Señor. Lo único que le pidieron era que se acuerden de los pobres. Lo que le habían perdido en aquel momento, en el primer momento, era tratar de que el hombre le creyese que él era el enviado de Dios. Que no era así como decían del apóstol Pablo, que él quería que la ley no se siguiese, que se circuncide obligadamente o que no se circuncide obligadamente, que coma o no coma. Cuántas mentiras que venían contra el apóstol Pablo. Pero fue necesario este tiempo, este proceso que vivió él para verdaderamente volver al lugar de donde fracasaste. Aleluya. De donde hiciste lo malo, hiciste lo incorrecto, hiciste lo indebido, para que no te vuelva a pasar. Pero Dios, que te ama tanto y te cuida y te cuidará siempre, quizás te vuelva a preparar para ir a esa Jerusalén. Pero va a ser totalmente diferente. Va a ser totalmente de parte del Espíritu Santo. Por revelación, profetizo sobre tu vida que irás en aquel lugar. Dios te revelará en este tiempo o más adelante o cuando Dios quiera que estás preparado y está todo preparado para que sea de gran bendición aquel lugar. Para que haya libertad. Aunque haya hermanos ocultos que quieran volver a esclavizar, no van a poder detenerte. Dios tiene un plan contigo y recuerda, Dios te cuidará siempre. Siempre te estará cuidando el Eterno. Quiero bendecirte en esta tarde y espero hayas entendido el mensaje de parte de Dios. Tengo tanta información en mi mente que deposité en mi corazón que no me da el tiempo para poder explayarme, porque sé que hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí me ha dado la orden el Señor de poder predicar su palabra y que de este mensaje caiga en buena... Sé que va a caer en buena tierra. Sé que va a dar fruto al 100% en el nombre de Jesucristo, porque te despertarán esta tarde el Señor. Y aquellos que quizás nos encontrábamos desesperados en querer ir, Dios nos está diciendo, tranquilo, no vayas. Tranquilo, estoy preparando esa tierra, estoy preparando esa familia, estoy preparando ese varón de trabajo. Tranquilo. Y aquellos que no hemos equivocado, como se equivocó el apóstol Pablo, que no oyó la voz del Señor, que no oyó la voz del profeta, que no oyó cuando leímos la palabra, Dios te dice en esta tarde maravillosa, yo te voy a cuidar siempre. Aunque fallaste, aunque caíste, las consecuencias son inevitables. Las consecuencias las pasaste o las estás atravesando, pero estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. Tengo un plan contigo, te dice Dios en esta tarde, y lo voy a cumplir. Te he llamado, has escuchado mi llamado, sos un escogido. Te equivocaste, pero estoy contigo. Todo esto que has atravesado, todo esto que te ha sucedido con tu vida, por no oírme, te ha ayudado a bien.
Has desechado lo malo y has aferrado y has guardado lo bueno. Dios te ama y Él está en control de tu vida y de tu casa. No oigas a aquellos que con el dedo acusador te dicen, yo te dije, y sí, me dijiste, hermano, pero tenía que haber pasado por esto. Sí, ¿hasta cuándo me vas a condenar que me dijiste, que me dijiste, que me dijiste? Basta. Si Dios no me condena y Dios me ama y Dios está conmigo, ¿por qué me seguís señalando? Estos hombres que estaban metidos en Gálatas 2 quieren llevarte nuevamente cautivo. Quieren llevarte nuevamente a la esclavitud para que no te muevas, para que no alcances el propósito que Dios tiene para con tu vida. No le hagas caso a aquellos hombres y mujeres que se entremeten en tu ministerio y en tu crecimiento y que te hostigan señalándote de los errores, recordándote los errores que tuviste en aquel momento. Sí, hermano, sí, hermana, tuve errores, me equivoqué, pero Dios me levantó. Dios está conmigo, Dios está con vos en aquel lado. Dios te dice, sacudite esas lágrimas, ¿por qué llorás? Si Dios nunca te va a dejar. Aunque te equivocaste, las consecuencias las viviste, la consecuencia la estás viviendo, pero Él nunca te ha soltado de tu mano. Él te tiene abrazado, acobijado, pasando la consecuencia con vos. Pero recuerda, no vuelvas a equivocarte. Y si te volviste a equivocar, no sé lo que puede pasar, pero Dios prometió estar con vos. Dios prometió estar con vos. El apóstol Pablo no escuchó 2 veces. Quizás vos no estás escuchando, quizás es la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, no sé cuántas veces, 7 veces cae el justo. El justo. Y si no fuera por Dios no se levanta el justo. Sin embargo, Dios extiende la mano y levanta al justo. No sé cuántas veces te equivocaste. Pero no tengas oído al que te está maldiciendo, al que te está acusando, al que te dice, no lo vas a poder lograr. Mentira del diablo. Cancelo la mentira del diablo. No vas a poder avanzar. No estás calificado. Ya fallaste una vez. No sos de testimonio. Cancelo la boca del diablo en contra de tu vida, en contra de tu ministerio. Le creo la voz de Dios, que Él te dice, te llamé, te puse nombre. Desde el vientre de tu madre, ahí te escogí. Le creo la palabra de Dios. Dios está levantando un ejército poderoso en su nombre. Bendito hermano, bendita hermana, sacudite el polvo. Volvete al Señor en esta tarde. No abortes ese propósito, ese llamado. No te culpes, ya pasó. Volvete al Señor y Él te establecerá y te enviará en aquel lugar de equivocación conforme a su voluntad. ¿Sabe por qué le digo? Porque así como hizo con el apóstol Pablo, que fue propósito y fue un plan de Dios que él vuelva a Jerusalén, también muchas veces lo ha hecho conmigo. No en todas, pero en varias veces, en varias cosas que me he equivocado, Dios me dio una oportunidad después de un tiempo de hacer su voluntad en lo que yo fallé. Dios va a restituir todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta en este tiempo. Aunque no veas nada, yo veo con los ojos de la fe la restitución sobre tu casa, la restitución sobre tu vida, la restitución sobre el matrimonio, la restitución en tu ministerio. Yo veo por los ojos de Dios y declaro y profetizo sobre tu vida que avanzarás, que no te quedarás caído ni sentado. Ya no sos más el que no sirve. Ya no sos más aquel que te tildaban de inútil. Dios te ama. Dios está contigo. Dios te está hablando a tu oído en esta tarde y te está diciendo, estoy contigo. No te voy a dejar. Voy a cumplir mi propósito en ti. Dios te bendiga, varón, mujer, y que este mensaje guarde usted en su corazón. Jesús le ama, Jesús le bendiga. Ahí mandamos a los operadores, que ya estamos terminando en este momento. Damos gracias al Señor. Ahí quédese un ratito más. Adora al Señor con una adoración, una alabanza que pasará el grupo de multimedia. Y nos veremos este sábado en la ciudad de Pérez y por Facebook en el nombre de Jesús. Bendiciones.